¿Qué pasa en el Mundial? Los grandes pierden, pero al final quedan los grandes. Entonces, hay una visión en la política, tanto el gobierno como la oposición, que al final van a quedar los mismos, que va a ser lo mismo. Aún cuando hay sorpresas, las sorpresas se diluyen. Tal vez porque no tienen plata, o no tienen recursos, o no tienen maquinario, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mira, Kiko, tú en la vida como en la política, si tú desconoces la realidad, terminas tomando decisiones equivocadas al final. Puedes vender ilusión, puedes cautivar, pero al final la realidad te termina aplastando. Lo que pasó el 21 de noviembre tiene una lectura que creo que de alguna manera dibuja todo el escenario político que estamos pasando ahorita en este momento. El 21 de noviembre hubo un país que votó masivamente en contra del gobierno, pero que no se tradujo en la cantidad de gobernaciones que deberían tener. Hubo 19 gobernaciones adicionales que la oposición pudo ganar y donde los votos diferentes a la tarjeta del PSUV son mayoritariamente de la oposición. Es decir, dejaste de ganar 19 gobernaciones porque no pudiste ponerte de acuerdo. Entonces yo creo que el mecanismo de las primarias es un mecanismo válido para dirimir las diferencias de una parte de la oposición, que no es la mayoritaria hoy en día, pero que sigue siendo factores enanos. Ahí tenemos una oposición del G4 que es enana y unos factores divididos que terminan siendo enanos también, pero que tienen más votos que el G4. Entonces al final, cuando tienes un mecanismo diseñado para dirimir las diferencias de un grupo pequeño, no es suficiente para para alcanzar el cambio político. Y es por eso que nosotros creemos que es importantísimo el consenso. Fíjate la diferencia de lo que pasó con las gobernaciones y las alcaldías. ¿Por qué en las alcaldías se obtuvo un resultado distinto a nivel nacional donde se avanzó de manera mayoritaria en referencia con las gobernaciones? Bueno, porque los liderazgos regionales sí se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo y apoyaron los liderazgos naturales de esas regiones y avanzaron y derrotaron donde se pudo el gobierno. En el caso de Centrado, nosotros terminamos apoyando a factores del G4, de la Alianza Democrática e Independientes, lo que era lo lógico que sucediera. En el Zulia apoyamos a Manuel Rosales, por ejemplo, que era la mejor opción para la gobernación. En el caso de Miranda, David Uzcategui, y seguimos por allí. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el tema de las primarias no va a resolver el problema del cambio político, nos va a seguir con el dilema del conflicto. Y el país está, al final, ese 80% que tú planteas que está alejado del conflicto, bueno, no quiere sencillamente avanzar, porque entendió que el conflicto, ese 80% de los venezolanos que dice, yo no quiero saber nada de la política, yo estoy apartado, porque esto se ha vuelto un engaño, se terminas diciendo una cantidad de ilusiones que no suceden, y soluciones que no llegan, lejos de acercarnos al cambio político, nos están alejando. Ese es un tema que hay que resolver al final, porque si bien es cierto que es un mecanismo válido en las primarias, no va a ser suficiente para alcanzar el cambio político. El gobierno lo sabe, el gobierno tiene las jugadas de truco, te saca el coco cada vez que quiere. Es probable que el gobierno diga ahora, decido cambiar el CNE y la gente vuelva otra vez a la tentación de lanzarse hasta la vía de la abstención, y yo creo que hay puntos claves donde hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en que la ruta es democrática, que la salida es electoral. Ajá, pero fíjate, vale, yo leo, entrando la semana, después que en los Estados Unidos en varios periódicos apareció que el interinato cesaba, porque viene el acuerdo de México, bueno, aparece Guaidó y los suyos otra vez a decir que en enero van a renovar la asamblea y que ellos siguen. Hay un video de Superlano, que lo vi en El Político, que dice que por qué va Guaidó a dejar si todo sigue igual. Y deja de Elsa Solórzano, que también la vi en una declaración, diciendo, yo estaba al lado de los que dirigen. Ahora me toca a mí. Y vamos a seguir lo mismo, ¿no? Pero no hay ninguna reflexión. Yo lo sostengo, reto a cualquiera de esos señoras que discuta conmigo, que el desastre de la historia contemporánea en términos políticos más grande es Guaidó, que el 60% anda dando pena por ahí. Pero no hay ninguna reflexión en ello, porque hay un público radical que es estándar, que los aplaude, que está en las redes, que vive diciendo bien, a Maduro no hay que hablarle, vendido, traidora, el que no está de acuerdo con eso, pero que es una burbuja, así como las mercedes es una burbuja, hay una burbuja de un país metido en la política en los mismos términos, sin ninguna reflexión novedosa, fastidiosa, ¿verdad, Cacharte? Fíjate, eso que acabas de plantear, pero también tiene otras explicaciones. Hay manos peludas detrás de eso. Sí. Claro. Uy. Y cuando tú ves desde dónde se está dirigiendo la política de ese sector de la oposición, entonces allí tú comienzas a explicarte otras cosas. Una de las informaciones que está corriendo en los mentideros políticos en los últimos días, por ejemplo, tiene que ver con algo que dijo Freddy, que tú apuntabas. Es los posibles acuerdos que en los próximos días pudieran darse, porque son los que están siendo presionados desde fuera. Dice, te quito las sanciones, perdón, te quito el interinato y
y te quitó las sanciones. ¿Me explico? Interinato por sanciones. Eso es uno de los temas que está planteado. Sí, sí. Es decir, la negociación no es para resolver los problemas que afectan a los venezolanos, sino la negociación es para resolver los problemas políticos que ellos tienen. De ese grupo. ¿Cuál es el problema principal? Que le habiliten a su candidato. ¿Cuál es el problema principal? Que le compongan una fuerza electoral en el Consejo Nacional Electoral que los favorezca o que ellos se sientan representados. Estamos hablando de cosas que están manejándose. Es decir, cambio en el Consejo Nacional Electoral, habilitación política para que el candidato que está manejado desde afuera sea Guaidó. En este caso, son dos de las cosas fundamentales. Cambio la fecha de la elección. Y el cambio de la fecha de las elecciones. Esas tres cosas están sobre la mesa y se dice que vienen en México. Pero a México es como el callo, pero vendrá algún día. Bueno, no sé si será en México o en otro lado, pero en todo caso forma parte de lo que está sobre la mesa. Entonces, claro, cuando tú ves ese tipo de cosas que están pasando, y que, bueno, el común de la población no las conoce, no se entera porque, bueno, a menos que salga uno y diga las cosas como las estamos señalando en este momento, entonces, bueno, no logras comprender por qué se atascan y por qué las soluciones no permiten avanzar. Cuando nosotros decimos consenso, es porque, bueno, porque este mecanismo de la primaria no es suficiente. Bueno, hay que construir otro mecanismo. Sí, paralelo a este, que corran paralelo, que vayan avanzando. Pero ¿cuál es la aspiración que nosotros queremos? Bueno, que que le está dando respuesta a un sector, al radicalismo de la población venezolana, bueno, y que está planteando una opción completamente distinta, en algún momento se encuentren en dirección hacia el 2024. Y que ese momento, en ese devenir, se produzca una solución y un entendimiento. Ajá. Cosa que es difícil. Vamos a ir al corte. Cosa que es difícil, pero sabemos pero fíjate, hay que trabajar en esa dirección. El consenso, eso desapareció. Eso lo planteó Timoteo, lo planteó Eduardo Fernández, pero no, eso se quedó ahí. Las primarias están corriendo solas, y además apoyadas con México, con lo de Petro, con lo de Francia, la aparición de Maduro en Egipto con Macron, que le oxigenó la cosa de México. Pero México pareciera un cuento de no acabar. Dicen que viene la semana que viene, yo y ahorita, viene la semana que viene. Se habla del viernes. Hay unos portales que dicen ya la cifra que